Es un placer estar aquí esta tarde, poder acompañaros. Me alegra mucho compartir además esta sesión con Ana. Gracias a la organización por la invitación. Y como tenemos poquito tiempo, si no te parece mal, Ana, vamos directamente al centro de lo que nos ha traído aquí. Ha hecho mención Pepe a que Ignasi Miró ya había hecho alusión a un informe del que tú eres coautora y me parece que es pertinente y que es un buen inicio que tú rápidamente nos hagas una síntesis de alguno de los puntos más importantes de este informe y ya nos adentramos en la conversación. Pues muchísimas gracias. No sé si podemos proyectar. Bueno, primero de todo, comentar que es un estudio, como habéis dicho, promovido por el Observatorio Social, pero que fue a iniciativa del sector cultural, de los profesionales del sector cultural en España, con lo cual, aparte de que tuvieron un papel muy activo, no solo participando, contestando en la encuesta, sino en la etapa de diseño del estudio, de validación del cuestionario. Y primero de todo señalar que este estudio fue realizado en coautoría con Vicky Ateca Mestoy, compañera durante casi 20 años en el ámbito de la docencia y la investigación en el ámbito de la economía y la cultura y que falleció súbitamente casi un mes después de terminar el estudio, con lo cual, bueno, esta sesión va dirigida a ella y en su memoria. No voy a entrar en los datos porque son las ideas clave y Ignasi los ha explicado súper bien. La verdad es que ahora mirando el estudio, pues ya han pasado casi un año, pues estábamos muy contentas porque era tener un diagnóstico de la situación, pero no solo de las condiciones profesionales que pues más o menos las podemos conocer y hay otros estudios que luego igual nos das alguna pista, sino que entraba en lo que son las condiciones de vida y las condiciones también de bienestar, de salud de los profesionales de la cultura. Y no solo eso, sino que innovábamos un poco más allá y preguntábamos por el valor que la cultura tiene para los profesionales de la cultura y también cómo perciben ellos el valor que la cultura tiene para la sociedad. Yo creo que, para no extenderme aquí tenéis algunos datos clave, pero nos abría la puerta sobre todo a unas propuestas que ahora, luego entraremos en detalle, pero revisándolas un año más tarde, son totalmente vigentes, pero que ahora me las miro con más ilusión, ¿no? Porque ahora, luego lo comentaremos, tenemos un marco que nos apunta mucho hacia las propuestas estas que teníamos aquí. Y no sigo leyendo. Yo os doy la enhorabuena por el informe, que me parece absolutamente lúcido, pertinente y muy clarificador. Si quiero completarlo, no sé por qué no he podido estar en las mesas anteriores, ya lo siento, que estaba de entrevistas fuera, con un informe que ha salido hace apenas unos días, quizá compañeros y compañeras lo habéis visto en prensa seguramente, que ha hecho la Fundación AISGE, es su quinto informe sociolaboral. Creo que los datos son tan palmarios y tan claros que merece la pena que los recordemos rápidamente. El 77% de los artistas españoles, luego hablamos también de artista trabajador cultural, que es esta denominación es importantísima y hace falta una definición urgente de lo que es un trabajador cultural y sobre todo de los trabajadores culturales autónomos. Pero prosigo lo que dice este informe, el 77% de los artistas españoles en el Estado ingresan menos de 12.000 euros al año. Esto es menos que 12 mensualidades del salario mínimo interprofesional. Además, el 48% de estos no alcanzan ni siquiera los 3.000 euros anuales y un 72% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Desde luego, estos datos son rotundos, son preocupantes, nos habla de una emergencia que tiene que ver, en primer lugar, con la subsistencia, con la dignidad, con el presente y futuro de nuestro trabajo artístico. Y antes de iniciar el diálogo, quiero compartir con vosotros, permitidme que os tutee, una opinión sobre otra consecuencia, desde luego, por supuesto, primero el PAN, que decía Federico García Lorca, pero luego vamos con este dato y es la autonomía del creador respecto a los poderes si esta es su situación económica. ¿Qué margen tiene un creador o una creadora para relacionarse con el poder y las habilidades del poder y las estructuras de poder si esta es su situación económica? Es decir, ¿qué autonomía artística puede darse en gente absolutamente precarizada?
Con lo cual, su dialéctica, el modo de sostener una mirada crítica hacia las estructuras con las que se relaciona está absolutamente condicionada por estos datos. Por último, el 52% de los trabajadores culturales, de los artistas, ha de compaginar su trabajo como creador o creadora con otros oficios que le permitan la subsistencia. Me parecía pertinente, si ya se ha mencionado en esta primera jornada estos datos, pues pido disculpas, pero desde luego es que estamos hablando de un 48% de artistas españoles que apenas tiene 3.000 euros de ingresos anuales por su trabajo. Me parece que las cifras, desde luego, son de emergencia. Seguimos, Ana. Seguimos. Yo quizá añadiría la importancia que tienen los estudios. Ahora quizá, bueno, ¿cuánto dato? Si eso ya lo sabemos, ¿no? Ya lo vivimos. Pero de cara a diseñar políticas públicas, de cara a intentar negociar con el sector privado, que aplique los marcos estatales o regulatorios a nivel regional o local, es necesario evidenciar la realidad con datos y que esos datos además sean regulares, que cuando se recogen datos tengan todas las variables sociodemográficas, porque esta precariedad no afecta por igual a todos los colectivos ni a todos los sectores culturales, que ya tienen un modo de producción, una estructura de costes totalmente distinta. Entonces, bienvenidos, cuantos más estudios mejor, porque nos ayudan a evidenciar la realidad. Y yo siempre digo que una vez tenemos el diagnóstico, entonces es cuando podemos empezar a pensar en soluciones. Y ese diagnóstico que tenemos aquí y ahora es el mismo que existe en muchos países europeos. Esto ha hecho que la Unión Europea, la Comisión Europea, bueno, en primer término el Parlamento Europeo, se haya puesto las pilas y las condiciones de vida y laborales de los artistas y profesionales de la cultura sea una prioridad. Y en ese sentido, bueno, aquí la buena noticia, ¿no? Aparte, seguro que nos vas a hablar del Estatuto del Artista, pero aparte de este marco que tenemos a nivel nacional, que hay que desarrollar y hay que dotar de recursos, hay una normativa europea, con lo cual, pero no solo eso, también a nivel internacional, otro de los puntos que aparecía en el estudio, que de manera novedosa, ¿no? Porque hay muy poco estudio en ese sentido, era el valor que tiene la cultura, pero detrás de la cultura hay unos profesionales de la cultura, el valor del trabajo cultural. Y en ese sentido, pues tanto a nivel de la UNESCO, en la que 150 países estamos allí, pues hay una política muy clara en cuanto a la cultura como bien público global, que en el caso de, bueno, pues de España, en el mes de, creo que fue a finales de este año, también la declaración de Cáceres, que fue aprobada por todos los países del Consejo de la Unión Europea, va en la misma línea. En ese sentido, siempre que hay un marco legal, lo tenemos más fácil para poder reclamar, y si en ese marco legal no estamos solos, sino que están los países de la Unión Europea, están los países que forman parte de la UNESCO, yo creo que tenemos mucha más fuerza. Sí, yo creo quizá, Ana, que a veces hay que recordar las cosas que pensábamos que eran sabidas, que estaban ya acordadas, que es un tiempo de emergencia y un tiempo de, yo diría, de tensión política, donde a veces se hace necesario un ejercicio de pedagogía sobre aquello que creíamos que ya estaba instaurado y que era indiscutible, y que estamos viendo, hablo por supuesto de una perspectiva subjetiva y vivencial de lo que ha sido mi vida el último año, pero es verdad que fue aprobado por unanimidad en el Congreso en 2018 esa recomendación de la UNESCO de que la creación cultural es un patrimonio de todos que hay que proteger. Estamos en un momento legislativo que me parece apasionante, porque con toda esta situación tan grave hay que al menos mantener un espíritu propositivo, un espíritu que coadyuve a que esta situación pueda mejorar, en mi opinión, ante una oleada neorreaccionaria que busca menos Estado, menos protección a la cultura y, sobre todo, dificultar el acceso de la ciudadanía a la cultura, porque, claro, esto siempre tiene muchas orillas. Estamos hablando, por supuesto, de las condiciones de trabajo de los trabajadores culturales, pero eso revierte inmediatamente las posibilidades de acceso a la cultura de la ciudadanía, no vivirla como una ocasión extraordinaria, sino la cultura como el centro, como uno de los centros de configuración de la identidad ciudadana y de una vivencia plena y
y digna. Y te decía, Ana, que estamos en un momento apasionante. Hablabas del marco europeo que nos puede proteger y amparar, pero estamos lógicamente en un momento de se ha reactivado de nuevo el Estatuto del Artista, y quiero mencionar también una de sus, no voy a llamarlo pata, pero una parte que me parece fundamental, que es la Ley de Enseñanzas Artísticas, que va a entrar de nuevo, si no me equivoco, no me han informado mal, en marzo. Seguramente llega al Congreso, están los grupos políticos ahora haciendo las enmiendas, porque esta precariedad de la que estamos hablando, lógicamente, la profesión o el ejercicio de la profesión es uno de los peldaños superiores, pero es que arranca ya desde la propia formación artística, ¿no? Cómo se forma un creador, una creadora, cómo se ejerce la docencia artística o cultural, de acuerdo a cuáles son las condiciones de estos enseñantes, de estos profesores, ¿no? Y por no extenderme mucho, porque además del tiempo y siento que te estoy robando, y ahora te devuelvo la palabra, sí que me parece, desde la propia experiencia muy importante, hablar porque estamos lógicamente cultura, hablar del Ministerio de Hacienda, de hablar de la importancia que tiene el apoyo de un Ministerio de Hacienda, del diálogo interministerial, y cómo el Ministerio de Hacienda tiene que coadyuvar y desde luego participar en una transformación legislativa que es absolutamente urgente, porque estamos hablando de una sangría, ¿no? Y por poner un ejemplo concreto, podríamos hablar de la reforma pertinente del INAEM, con todos los problemas de contratación que tienen, pero hablo también desde la herida de que es un trabajador cultural, su definición y sobre todo los autónomos. ¿Cómo están protegidos los trabajadores culturales autónomos? Que somos aproximadamente un 30% de todos los trabajadores culturales. No tenemos tiempo, pero espero, yo confío que ahora hay una sensibilidad por parte de todos los grupos políticos, ojalá sea así, en que finalmente el Estatuto del Artista y la Ley de Enseñanzas Artísticas vengan a paliar esta situación. Quizás siguiendo con el marco legal, porque es mi formación previa, aparte a nivel nacional, pues a nivel de comunidades autónomas también se está trabajando mucho en leyes de derechos culturales, y bueno, el secretario de Estado pues, de Cultura ya hacía mención a derechos culturales que son importantes, ¿no? Y que además va a ser una prioridad del Ministerio. Pero hablando de derechos culturales y acceso a la cultura y participación, hay que hablar de libertad de creación, como comentabas, pero también creo que tienen su cabida, porque si no, ninguno de los otros derechos va a poder ser implementado. Hablar de las condiciones también laborales y sociales de los artistas y profesionales de la cultura, con lo cual sería otro marco que también nos lleva, el de los derechos culturales, a abogar por estas condiciones más justas de los trabajadores de la cultura. Y también, en la misma línea, ¿no? Cuando os comentaba esta resolución del Parlamento Europeo, una de las ideas clave es una directiva, y en esa directiva, aparte de tratar, bueno, pues imagínate, si aquí no hay unanimidad en qué es un artista o profesional de la cultura a nivel de todos los países de la Unión Europea, imaginaros la diversidad, ¿no? Pero la idea de esta directiva es sobre todo compartir experiencias, buenas prácticas y bueno, también llegar a un estatuto mínimo del artista, un mínimo común denominador en todos los países de la Unión Europea, facilitar la movilidad, conocimiento de la realidad del sector, promover estudios. Y bueno, también para poner un halo de esperanza, no sé si de momento los primeros resultados son buenos, ¿no? Pero Irlanda, no sé si conocéis que hará unos 6 meses, bueno, fue en la primavera del 2022, a raíz de todo el impacto que ha tenido la pandemia, estableció un esquema de ayuda, un programa de ayuda a profesionales y artistas de la cultura que suponía, creo que alrededor de unos 350 euros a la semana, con lo cual, con estos 350 euros dejaban de trabajar o de dedicar tiempo a otras actividades no relacionadas con la cultura. Y los resultados provisionales que se acaban de publicar ahora, a finales de diciembre, muestran que este esquema es positivo, o sea, ha tenido sus beneficios. Primero, en cuanto a la salud mental, aquí aparece en algún momento, pero se trata con detalle en el estudio, es la salud mental y la presión y las dificultades de desconexión y la ansiedad que tienen los profesionales de la cultura.
cuando la vida cada vez es más exigente. Entonces, han bajado esos niveles de ansiedad, han podido dedicar más tiempo a la cultura, su calidad de vida percibida es superior, con lo cual los 6 primeros meses es un programa de 3 años, pero los resultados son muy positivos. Con lo cual, dentro de esta directiva europea, si al final se implementa, que es objetivo, una plataforma europea en la que se puedan compartir buenas prácticas, yo creo que también podemos aprovechar muchísimo, ¿no? Es verdad que ha habido avances ya significativos. Y aquí también, sí. Por ejemplo, la compatibilidad de la pensión, es que a veces se nos olvida, ¿no?, de poder estar jubilado, cobrar una pensión con hacer algún trabajo artístico, es decir, que el tiempo de la creación no se agota con el tiempo de la jubilación, aunque sigue estando pendiente que puedan ser contratados, por ejemplo, por unidades del INAEM, por lo público, por lo privado sí, pero por lo público no se puede. Es verdad que están estos avances para que Hacienda entienda la fiscalidad específica de la intermitencia, y solo por poner un ejemplo concreto, porque nos han dado la señal de que tenemos que abrir el turno de preguntas porque se nos acaba el tiempo, es una mesa breve, pues es una anécdota pero creo que puede ilustrar. Yo cuando obtuve mi grado, equivalente a la licenciatura en Dirección de Escena y Dramaturgia en la RESAC, y me concedieron una beca de formación de profesorado universitario, nadie en la universidad conocía que Dirección de Escena y Dramaturgia podía ser una licenciatura. Cuando yo aplicaba para mi beca en todos los sistemas informáticos de qué carrera provenía, siempre era otros. O tenía que mentir directamente para poder pasar pantalla, humanidades o bellas artes. Digo con esto que el imaginario de lo que la gente imagina lo que es un creador y creadora o un artista es algo fundamental, porque yo creo que se ha cultivado por parte de ciertos sectores una distancia en la intimidad, en la relación de la ciudadanía con sus creadores culturales, con toda la mitología de la subvención, con toda la mitología del partidismo, y creo que estos informes de los que estamos hablando deberían ser mucho más conocidos fuera de nuestro ámbito, es decir, que la gente supiera que es que el 77% de los creadores y creadoras no alcanzan los 12.000 euros. Pero es verdad, Ana, y me esperanza todos los datos que traes, que hay que ser propositivo, que es muy frágil nuestro sector, pero también que tenemos mucho por hacer. Me dicen por ahí desde la pata del escenario que debemos abrir el turno de preguntas. Si alguno de vosotros o vosotras quiere hacerle a Ana alguna pregunta. O a él, o a Alberto. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Alberto, tú ahora mismo tienes en cartel, en mitad de tanto fuego, una obra que, si no la habéis visto, os recomiendo encarecidamente verla. Mi pregunta va para los dos. En tu caso, Alberto, como creador, si esta precariedad es un monólogo, ¿no? Todos sabemos que la producción teatral es diferente si es un monólogo o si es una obra más desarrollada con un equipo más extenso. Si a ti te influye como creador, y también me gustaría valorarlo, Ana, para futuros estudios, tanto esto como otra situación que me parece especialmente preocupante en el ámbito también de las artes escénicas, que es la autocensura debido a los últimos casos que, por desgracia, han acaecido, que está produciendo autocensura en los propios creadores, para que lo tengamos en cuenta en el futuro. Gracias. Bueno, quizá dos buenas prácticas en este último sentido. En el caso de Cataluña, por ejemplo, hace poco se ha aprobado un manifiesto por parte de todas las instituciones culturales pues participadas por el Departamento de Cultura, en el que precisamente es un decálogo. Lo que se quiere es preservar esta libertad de creación, diversidad cultural. Eso sería un ejemplo. Otro, yo me dedico a la investigación, estoy desde el 2006 en un proyecto europeo de políticas culturales, el Compendio, y en el último año también porque es una prioridad de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, es la libertad artística. Y bueno, estamos en un estudio también llevamos un año, ¿no? Nuestros informantes son los países que han firmado la Convención Cultural Europea y es para captar un poco en qué situación estamos. Tenemos unos resultados preliminares, pero la idea es luego informar a la Comisión Europea y al Consejo Europeo de los resultados y qué está pasando en Europa, porque ya sabemos que en ese sentido no estamos solos, lamentablemente, y qué iniciativas a nivel... Es lo que os comentaba, ¿no? Un marco legal europeo. Aquí
está muy bien tener el nuestro, pero cuando hay que, igual los vaivenes políticos hacen que deje de ser una prioridad, o lo puede dejar de ser para algunas comunidades autónomas, y el tener una normativa, aunque sabemos que la Unión Europea es subsidiaria en temas de cultura, pero si hay un interés de todos los Estados miembros y por unanimidad se aprueban esas directivas, es un marco al que hay que ir. Todo eso supone recursos, porque para implementar políticas, programas, hay que poner financiación, ¿no? Entonces, marco legal está muy bien, pero siempre que haya la voluntad luego de aplicarlo. Y aquí el sector, yo creo que tenemos también desde la academia un papel relevante para evidenciar nuestras condiciones de vida. Muy rápidamente. Yo he nacido en el 78, como sabéis, el año de la Constitución. Me confié y es un aprendizaje en que nunca iba a vivir un caso de censura. Ha sido un aprendizaje en el que estoy y ha sido también la constatación, como con otros derechos, que los derechos hay que protegerlos, cuidarlos y nombrarlos cada día, porque en cuanto hay una rendija para que pueda darse una situación así, se da. En el caso de la censura que nosotros sufrimos, hay un sistema de contratación que lo hace posible. Es decir, que un ayuntamiento puede, a 3 semanas de la celebración de la función, cancelarla sin que haya consecuencias legales, penales. Digo, porque la gente, si quiere censurar, por lo menos que haya un... Digo, entendedme lo que estoy diciendo. Que haya una protección, que no salga gratis. Que no salga gratis. Ya no estoy hablando, por supuesto, de la esfera política, de dignidad. Estoy hablando de las consecuencias que tiene para una compañía que a 3 semanas pueda caer un espectáculo, porque el sistema de contratación es el que es. Esto por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que estar muy atentos a los intentos de la política para romper, para mí, un pacto que es indiscutible. Y es que las direcciones artísticas tienen que ser autónomas. Autónomas no quiere decir imprudentes ni desleales, sino un punto de intersección, de tensión, de mediación entre los poderes y los intentos de transformación, de ontología estética, de cuestionamiento, de crítica que la cultura propone. Las direcciones artísticas son un punto de intersección y mediación, y hay que estar muy atentos a los intentos de destrucción de esas figuras de mediación. Y por último, por supuesto que la precariedad afecta a los creadores y creadoras, tanto lo pragmático, porque estamos en una industria que prima el estreno, es decir, el capitalismo salvaje y extractivista llega a como programas, hay que ayudar al tejido, a las compañías, a sostenerse las compañías, a la producción y no tanto el estreno. Y siempre, siempre sabiendo que la cultura es una persona primera del plural. Y ahí está la ciudadanía incluida. Y cada vez que se ataca a la cultura, se ataca a toda la ciudadanía. Me parece tan importante que los ciudadanos y ciudadanas comprendan que esta es también su lucha, que den una respuesta a la ciudadanía a la censura. Porque si la damos solo los creadores y creadoras, es que tenemos un problema muy grave. Porque cuando se censura una obra, lo que se hace es infantilizar a la ciudadanía y privarla del derecho de acceso a la cultura. Entonces hay que estar atentos y vigilantes y siempre propositivos.